Pues quisiera a empezar, digamos, explicando un poco de dónde viene este tema de investigación de las masculinidades del conflicto armado en el cine colombiano. Digamos, acá en esta presentación omito un poco lo del cine colombiano porque me interesa más enfocarme en reflexionar en cómo entiendo estas masculinidades que se dan o que surgen y se producen en un contexto de guerra. Y es que cuando yo inicié, digamos, esta investigación, mi investigación, pues como les estaba comentando, está enfocada en observar, en analizar cómo se producen las masculinidades que están relacionadas al conflicto armado, cómo son producidas y cómo son narradas y configuradas por el cine colombiano. eh, Partiendo, digamos, desde los inicios o desde los inicios en que se registra el conflicto armado, que son los 60, principalmente con el surgimiento de diferentes grupos subversivos al margen de la ley, como lo fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC, en 1964. Entonces, digamos como que esta muestra que yo tomo para hacer esta investigación parte desde 1900, desde los 60 con El río de las tumbas y termina con una película en el 2019 que se llama Monos. Entonces, digamos, este es como el contexto en el que se da esta investigación sobre cine colombiano y masculinidades. Pero lo que a mí me interesa abordar en esta sesión es respecto a los referentes teóricos y cómo entender teóricamente las masculinidades cuando se dan en estos escenarios bélicos. Yo al principio, yo soy abogada, soy docente y digamos como que al principio me costó mucho ver la pluralidad que existe cuando uno hace el abordaje de las masculinidades. Y es que para mí las masculinidades relacionadas a la guerra solamente estaban direccionadas o solamente estaban dirigidas a los cuerpos armados, a los hombres principalmente, a los nacidos varones que estaban o que hacían parte de las filas de los diferentes cuerpos armados, sean legales o ilegales del Estado. Y en este sentido, lo que yo veía era como si la guerra produjera o formara o creara unos unos cuerpos que eran prácticamente máquinas de guerra, que no tenían sentimientos, que no tenían ningún deseo, que no tenían ninguna capacidad de agencia. Y de este modo, al principio yo entendía las masculinidades relacionadas con la guerra como esto, como máquina, como hombres que son producidos por la guerra de manera homogénea, donde no hay, digamos, diferencias entre uno u otro actor armado, sino para mí había, digamos, una homogenización de personas que eran producidas de manera exclusiva para el combate. Pero, digamos, después de abordar o de intentar profundizar en otros referentes teóricos, me di cuenta que las masculinidades militarizadas pues debían ser eh, consideradas de manera plural y relacionadas con diferentes contextos y productos históricos, en particular en Colombia relacionados con el conflicto armado colombiano. Entonces, digamos como que en un primer momento yo produzco a un soldado sin distinción alguna, ni sin tener en cuenta, digamos, otros elementos como la moralidad de los grupos armados o por lo menos el papel y la posición que tienen de las mujeres o cómo son concebidas las mujeres al interior de los grupos, sino en ese primer momento, digamos, yo veo un cuerpo, un guerrero, de manera homogénea que está compuesto por diferentes prótesis que son empleadas para causar máximo daño posible a su adversario. Digamos como que esta posición varía y se transforma y se vuelve mucho más dinámica y digamos como que la empiezo a complejizar un poco más con una asistencia, una monitoría que hice durante casi 3 semestres de un curso
de un curso impartido por la Universidad Central acá en Bogotá, donde pude ser como monitora, y este curso se llamaba No todos los hombres son iguales, género y masculinidad desde una perspectiva interseccional. Entonces, este referente es el que a mí me lleva a concebir eh, de manera más enriquecedora o enriquecida las masculinidades aunadas a la cuestión de la guerra o las masculinidades que se dan en contextos bélicos tan comunes en Colombia, que al día de hoy pues no es posible decir de pronto que no estamos en un momento de guerra, sino como que la guerra ha sido una cuestión cotidiana, se ha vuelto parte ya de la identidad de todas las personas que hemos nacido allí. Entonces, también en la guerra se coproducen unas masculinidades asociadas también con este contexto bélico, pero como les voy a intentar argumentar, son masculinidades que son variadas, que son heterogéneas y que incluso al interior de un mismo grupo armado no podemos decir que sean todas iguales o que el producto, digamos, sean el mismo ideal o el mismo deseo de masculinidad militarizada, sino incluso también al interior de los grupos, la forma en que se puede, en que esa masculinidad promovida al interior de determinado grupo armado, esa masculinidad también puede interpelar de manera diferente las corporalidades que intentan ser interpeladas por determinados modelos de masculinidad. Entonces, digamos como que para ir avanzando un poco en esto, las masculinidades entonces relacionadas con la guerra, o más bien en un primer momento las masculinidades en términos generales, las entiendo como plurales porque creo que existen diferentes experiencias sobre lo que es ser hombre o lo que es ser mujer en diferentes cartografías espaciales y temporales. Y a pesar de que hayan esta multiplicidad de experiencias, también considero que no hay que dejar de lado que estas configuraciones también se articulan con otros niveles de relaciones sociales que van más allá del género, que no solamente están contenidas dentro de lo que es el género, sino que también van a interactuar con otras relaciones sociales como son la clase social, las diferentes marcas de racialización en Colombia, como es la etnia y como tal la raza. Y otra relación social que es bastante fuerte en la configuración de masculinidades militarizadas en Colombia es toda la cuestión del regionalismo, que es un componente clave en el estado en el estado de nación que se persigue acá en este territorio. Entonces, en este sentido, entonces vemos que, pues por un lado, que a pesar de que las masculinidades son plurales y que las diferencias de género son diferentes, también, digamos, hay un componente o hay una relación también adicional que son, digamos, esas reiteraciones que producen determinados modelos de masculinidad como los deseados. Entonces, en este caso, cuando entiendo las masculinidades, veo que se produce una tensión entre las representaciones y las experiencias de género y cómo las diferentes corporalidades tienen diversas experiencias de género, pero también eso como entra en tensión con la sedimentación de prácticas que producen y reafirman unas masculinidades como eso, como admirables, como ejemplares, las cuales para mí corresponden con el modelo de nación que se persigue actualmente en Colombia y que puede ir cambiando según diferentes temporalidades y momentos históricos. Entonces aquí, digamos como que me gusta mucho un desarrollo que hace la docente Andrea Neira, de la cual fui monitora durante pues estos 3 semestres en este curso de masculinidades de la Universidad Nacional. Y ella entiende, me gusta mucho cómo ella entiende las masculinidades militarizadas, porque no se queda únicamente en las experiencias de género, pero tampoco se queda únicamente como en esas masculinidades ejemplares
que se reiteran diariamente, no solamente por los actores armados, sino también, digamos, por personas del común y altos mandatarios y empresarios. Y ella, digamos, aborda las masculinidades como una tensión entre lo uno y lo múltiple, entre el predominio de una identidad masculina que se erige como legítima en un contexto y unas coordenadas de tiempo y espacio con una multiplicidad de experiencias y formas de ser varones que son subsumidas cuando no proscritas en el paradigma de la masculinidad dominante. Entonces aquí es donde, digamos, es bastante interesante porque yo no me sentía conforme con muchos de las investigaciones sobre las masculinidades, donde se le daba demasiada importancia a esas experiencias de género de manera individual o, digamos, esas experiencias de género quedaban subsumidas digamos, en unas estructuras más amplias. Entonces, cuando se ve como esa tensión entre esas dos cosas, me parece que es mucho más acertada la manera de entender las masculinidades de una manera bastante amplias. Y lo otro es que esas masculinidades, que me parece importante resaltar, es que son productoras de feminidades. Entonces, en este sentido, entiendo las masculinidades de manera relacional, eh, como una coproducción también como esencial también en la coproducción de feminidades. Y las feminidades también las entiendo como productoras de masculinidades cuando hay unos deseos ahí en medio o cuando, digamos, hay unos elementos de deseo en determinadas masculinidades que son coproducidas por ciertas también feminidades que se vuelven también deseables en estos contextos pues de guerra o también de paz. Entonces esto, digamos, como para de manera general cómo estoy entendiendo las masculinidades y ya aquí, digamos, lo que me parece fundamental es que las masculinidades y la guerra también tiene diversos desarrollos teóricos. Para mí, me tocó como ir varias veces sobre esto porque en un primer momento cuando yo estaba realizando la construcción del marco teórico, terminé haciendo como una mezcla bastante extraña, que luego dije, uy, no, mezclé cosas que no tenían relación y era, digamos, estos desarrollos teóricos que según el desarrollo que nosotros tomemos nos va a lanzar a diferentes campos o a diferentes respuestas más bien sobre el fenómeno que nosotros nos estamos preguntando, que son las masculinidades y su relación con la guerra. Y en este sentido, entonces, hay unos desarrollos teóricos bastante importantes, como son las masculinidades bélicas desarrolladas por Muñoz, las cuales son producidas por diferentes tecnologías de gobierno. Ese es, digamos, el posicionamiento de este autor. Y para él, las tecnologías de gobierno que principalmente producen estas masculinidades bélicas son la disciplina militar al interior de los grupos, la militar y de limpieza social y la promoción masiva de héroes de la patria. Entonces, digamos como que este autor tiende o digamos como que me parece interesante, digamos, ver cómo desarrolla estas tecnologías de gobierno. Sin embargo, no estoy de acuerdo tanto en que hay como una homogenización de todos los grupos, ¿sí? Es como si la guerra produce un solo cuerpo, que es el cuerpo del guerrero, sin distinción o sin distinción alguna, ¿sí? Entonces, como que solamente relaciona las masculinidades bélicas con el uso de las armas y con los actores directamente, los actores que están directamente armados. Entonces, digamos como que hay varios desarrollos importantes, digamos, de este desarrollo teórico, pero a mí no me logran llamar lo suficiente en cuanto a que solamente están relacionadas las masculinidades bélicas con los actores armados. Eh,
Entonces, por ejemplo, él respecto a la disciplina militar habla de que hay una producción individual del cuerpo, o sea, la disciplina militar produce cuerpos guerreros que responden a unos ideales de masculinización. Entonces, como que para este autor el cuerpo se convierte como en un objeto y un blanco de poder, pero digamos de manera general en todos los grupos, sin que haya alguna distinción en si estamos hablando por lo menos de paramilitares o si estamos hablando de estructuras legales del Estado o si por el contrario estamos hablando de la subversión acá en Colombia. Entonces, digamos como que ahí es donde esa parte como que no me parece que da respuestas profundas a todo lo que debería ser el tema de las masculinidades y la guerra. Un segundo desarrollo teórico está este elaborado de las masculinidades guerreras, desarrolladas por Escobar y otros investigadores, en una investigación que se llevó a cabo con excombatientes de la guerrilla, de las FARC y de los paramilitares. Entonces, en este desarrollo teórico, los modelos de masculinidad están asociados al control de la sociedad y el territorio por parte de un grupo armado que termina feminizando a su contrincante y, digamos, como que constituyen y expresan las experiencias del país en torno a cuál es el ideal de masculinidad que es deseado o que se reitera más bien con un sinnúmero de actos cotidianos que van llevando a que esas masculinidades militarizadas sean no solamente el ideal del guerrero, sino también sea un ideal perseguido incluso por la población, para la población civil. Sin embargo, pues de nuevo hay que destacar que las masculinidades no son todas iguales, ni tampoco pueden convocar a todos los individuos de la misma manera, así sean combatientes. Entonces, digamos que por ese lado, a pesar de varios desarrollos interesantes que ellos hacen con las masculinidades guerreras, siento que todavía falta ver esa heterogeneidad al interior de los grupos armados y entre los mismos grupos armados. Y además que no solamente las masculinidades en relación con la guerra deben estar enfocadas de manera exclusiva a los combatientes, sino como lo vamos a ver más adelante, debe incluir, digamos, otros elementos como es la población civil y como son los altos mandatarios o empresarios de la guerra que promueven estas situaciones bélicas como una bandera política o electoral. Por último, están aquí las masculinidades elaboradas por Taydon, que ella aborda el tema de la masculinidad militarizada, configurada a partir de la fusión de ciertas prácticas e imágenes de la virilidad con el uso de armas. Entonces, de nuevo aquí, Taydon, por ejemplo, no niega la diversidad que existe al interior de los grupos armados, pero sí insiste en recalcar esa masculinidad hegemónica que tienen en común todos estos, o que sí hay aspectos en común de las masculinidades militarizadas en todos estos grupos armados, pero ella se centra más en esta cuestión hegemónica que los une, más que en las diferencias entre los diferentes grupos armados. Y de este modo, Andrea Neira complejiza y aborda de manera mucho más dinámica las masculinidades militarizadas, las cuales las concibe como plurales y heterogéneas. Ella parte desde una posición Foucaultiana y feminista, basada en Teresa de Laurentiis, para considerar los grupos armados como particulares tecnologías de género y que entre otros efectos pueden tener la constitución de las masculinidades militarizadas. Entonces, según esta teoría o según este enfoque, los procedimientos de género encarnados al interior de los grupos o de estas organizaciones armadas también son heterogéneos, ¿sí? No podemos decir que el mismo proceso de engenderamiento se daba en las FARC y el mismo proceso de engenderamiento se daba al interior de las autodefensas o los paramilitares aquí en Colombia.
Este término es el que determina por convencerme, digamos, muchísimo más, por entender que esa idealización o esa construcción y producción del cuerpo de un guerrero no se da de la misma manera ni al interior de todos los grupos, ni siquiera al interior de un mismo grupo, porque pues no todos los cuerpos son interpelados de la misma manera por estos discursos sobre las masculinidades y la relación con la guerra. Entonces, por eso este término de masculinidad militarizada se me hace mucho más cercano a lo que es mi investigación, porque mantiene esa constante interacción o porque, digamos, tienen en las miras, por una parte, la militarización, la cual, digamos, podemos entenderla como el uso directo de las armas o esa militarización que se da, digamos, en un país donde la guerra ha sido como una cotidianidad o que ha sido un arma o que ha sido una experiencia que ha atravesado, digamos, todas las corporalidades de maneras distintas y diferentes según los contextos y las situaciones que les ha tocado vivir. Pero también las masculinidades militarizadas se me hacen bastante pertinentes en cuanto a que hace una alusión al militarismo. Y ese militarismo yo lo asumo como la sedimentación de aquellas prácticas que legitiman el uso de las armas. Y en este sentido, entonces podemos decir que las masculinidades militarizadas no solamente están relacionadas con los grupos armados y sus integrantes, sino también entonces atañen y aquellas personas o a todos aquellos corporalidades que están promoviendo un discurso guerrerista como solución de los problemas del país. Y que aquí están incluidos altos mandatarios y empresarios, pero también están incluidas personas del común, del campo y de la ciudad, que reiteran o tienen estas prácticas performativas bélicas que van posicionando un ideal de masculinidad de corte bélico como el deseado, pero pues que como lo he venido resaltando, no interpela a todas las corporalidades de la misma manera. Entonces, digamos, aquí esto es en cuanto a lo que yo asumo como las masculinidades militarizadas, por esta doble tensión y que también involucra a la población civil. Las masculinidades militarizadas en este sentido, entonces, se van a entender, o yo las entiendo en este trabajo, como diversas y dinámicas que están en permanente tensión y reconfiguración. En Colombia, según el proyecto de nación que se ha venido construyendo, en el cual opera de manera bastante fuerte lo que es el regionalismo, y el cual ha producido unas masculinidades como las masculinidades ejemplares, que aquí están muy relacionados un poco con la cultura, con la región paisa, y también se desechan otras y se consideran como abyectas, se excluyen dentro del marco de inteligibilidad, masculinidades por lo menos que están asociadas a las regiones de la costa o a regiones digamos, que están más en la parte de la Amazonía del país, donde habitan diferentes comunidades indígenas. Entonces, digamos, como que también hay una coproducción de estas masculinidades militarizadas que están aunadas a ese proyecto de nación que en Colombia opera de manera fundamental el regionalismo. Las masculinidades militarizadas también exceden al género, eh, no solamente, digamos, podemos relacionarlas o podemos delimitarlas por decirlo así, en esta categoría, sino debemos considerarlas como anudamientos más complejos. O sea, sí o sí las masculinidades militarizadas en Colombia están entrecruzadas con otras relaciones sociales como la raza, la clase, la etnia, la región, entre otras. Las masculinidades entonces militarizadas no son ejercidas ni son producidas únicamente, o yo no las considero como que las masculinidades militarizadas sean solamente encarnadas y reiteradas por corporalidades
que han sido nombradas como hombres al nacer o por los varones como han sido llamados al nacer, sino que las masculinidades militarizadas también pueden interpelar otros cuerpos, incluso cuerpos femeninos, o incluso podemos hablar como uno de los hallazgos que pude ver en la última película de Monos, se puede incluso hablar de masculinidades femeninas militarizadas, que eso es, digamos, una de las cosas que estoy empezando a evidenciar, digamos, en mi investigación. Hay que entender a los grupos armados como diversos, no como no solo tienen, porque tienen elementos en común respecto a la disciplina militar, al uso de las armas, digamos como a la posibilidad de causar la muerte en otros cuerpos, pero también hay que ver también los desencuentros que existen o que se dan al interior de los grupos armados, que nos va a permitir ver o a entender las masculinidades militarizadas de forma heterogénea al interior incluso de las organizaciones armadas. Las masculinidades militarizadas necesariamente para que produzcan ese efecto que están nombrando, también tienen que ser reiteradas, y son reiteradas no solamente por combatientes, sino como lo he venido diciendo, por la población civil, incluso por altos mandatarios y políticos. Y ya, digamos, un poco relacionado con estas masculinidades militarizadas plurales, con anudamientos con otras relaciones sociales, pude elaborar un poco esto de los estratos de las masculinidades militarizadas, las cuales las intento poner como en esta idea del iceberg, en el sentido de que hay unas que son bastante visibles o son las que usualmente relacionamos dentro de esta categoría, pero lo que yo, digamos, como que quiero complejizar es que hay otras masculinidades, hay otros estratos de las masculinidades militarizadas, que son las encarnadas por altos mandatarios y empresarios de la muerte, como también lo nombra de esta manera Andrea Neira, y también las masculinidades que son encarnadas y que son reiteradas por personas del común. Entonces, digamos, un poco para contextualizar eso y relacionarlo con lo que está sucediendo en estos días en Colombia, dentro de estas masculinidades. Entonces, bueno, dentro del primer estrato tenemos, aquí voy a volver un poco dentro de estas primeras masculinidades, están las masculinidades asociadas al brazo legal del Estado, las cuales está conformada, por ejemplo, por Policía Nacional, por Ejército, por Armada, pero también dentro de este estrato de masculinidades están todas estas empresas también que prestan seguridad privada, digamos como que entrarían en este estrato de masculinidades. Pues repito bastante eso en que en cada estrato también hay una heterogeneidad, o sea, no podemos hablar como que se pueden encasillar de manera, sí, como de una manera bastante estática, sino que ellas están en permanente coproducción y están en permanente contradicción y reconfiguración, todos estos estratos de las masculinidades. En un segundo estrato están, o en un segundo nivel de más militarizadas estarían aquellas que apuntan a las organizaciones ilegales del Estado, las cuales son heterogéneas porque tienen prácticas ideológicas disímiles, ¿sí? No podemos decir que las prácticas ideológicas de los paramilitares sean las mismas prácticas ideológicas que las FARC, ¿no? Porque por lo menos, digamos, en los paramilitares encontramos una defensa de una moral y valores institucionales abiertamente contra insurgentes, mientras que por lo menos en investigaciones como las que hizo Escobar se resaltó, digamos, por lo menos este otro componente de comunidad que de pronto habían desarrollado ejércitos subversivos como las FARC, y que esto no implica, digamos, como una defensa de los crímenes y de los delitos que se cometieron por parte de estas organizaciones ilegales, sino se trata es precisamente de complejizar las masculinidades militarizadas como algo mucho más plural y heterogéneo de lo que usualmente pues podemos llegar a ver
en la cotidianidad o en muchos de los trabajos académicos pues, que he tenido la oportunidad de abordar. Bueno, en el tercer estrato de masculinidad vemos, como les estaba comentando, la masculinidad de los altos mandatarios que promueven lógicas relacionadas al conflicto, como solución de los problemas, el único mecanismo es la guerra. Sin embargo, son personas que no están inmersas de manera directa, pues porque no están empuñando un fusil de manera directa, pero sí reiteran y unas lógicas bastante militaristas. eh, y estas personas, digamos, los que están en este estrato de masculinidad militarizada, pues tienen alguna o muchísima influencia social porque son figuras públicas que promueven los principios de modernidad. Como hablaba, en Colombia están asociadas de manera, bueno, en Colombia y en muchas partes, en todas las partes del mundo prácticamente, están asociadas a los valores del capitalismo y a un modelo de nación en Colombia fundado en este ideal de blanquitud europeo, pero que en Colombia ha sido un poco adaptado a esta figura del mestizaje. Entonces, estas masculinidades militarizadas en este estrato, en este tercer estrato, son básicamente personas que tienen mucho poder en Colombia, que también podrían estar incluidas dentro de lo que Connell denomina masculinidades ejemplares, las cuales hacen referencia no a un adjetivo positivo o negativo, sino a aquellas masculinidades desplegadas por figuras consideradas como líderes por algunos contextos, en algunos contextos o por algunas poblaciones. Y que, digamos, como que manejan estos discursos bastante guerreristas. Y dentro de lo que les estaba mostrando, dentro de estos días del paro nacional, pues fueron bastante relevantes estos discursos incendiarios por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde promueve, digamos, unas lógicas guerreristas por parte de los estados, de los soldados y de toda la Fuerza Armada en contra de la población a partir de la creación de este nuevo enemigo interno que ha sido el vándalo. Y el vándalo, el cual ha estado asociado dentro de estos discursos con las personas que salen a protestar y a exigir sus derechos. Entonces, digamos, estos mensajes sí promueven, digamos, unas masculinidades militarizadas, ayudan a coproducir también esas masculinidades militarizadas y por lo tanto debemos considerarlos como un elemento dentro o como un estrato de las masculinidades militarizadas. Y pues otro de los trinos bastante controversiales fue cuando habla de resistir a la revolución molecular disipada, el cual ya según varios analistas es la manera en cómo este personaje considera a las manifestaciones sociales, las cuales, digamos, curiosamente después de estos trinos han sido atacadas como si fuera de manera, con una fuerza desproporcional, como si fueran o como si se estuviera en un campo de batalla. Entonces, digamos, es un poco ver, o esto lo traigo un poco para entender cómo estos discursos o cómo estos estratos de masculinidad, digamos, producidos por personas que no están de manera directa asociadas a la guerra, pero que sí promueven discursos de solución bélica a los problemas del país, pues sí son una parte importante en esta constitución de masculinidades militarizadas y son una amalgama dentro de estas masculinidades militarizadas. Ya para ir terminando, quisiera, digamos, mostrar un poco también esta relación que existe entre estas masculinidades militarizadas. Bueno, perdón, me faltaba hablar un poco del cuarto estrato de las masculinidades militarizadas, que son las masculinidades que son ejercidas y que son reiteradas por todos los ciudadanos que pertenecen a diferentes clases sociales, que no hacen parte de ningún grupo armado, pero que sí reitera prácticas militares y las reproducen diariamente.
Entonces, hubo hace poco, el 9 de mayo, también una situación donde unos ciudadanos, que ellos se denominaron ciudadanos de bien, salieron a la calle a disparar en contra de varios integrantes de la minga indígena en los días 8 y 9 de mayo de este año, hace unos cuantos días. Entonces, estos ciudadanos, digamos, son el ejemplo de cómo se reproducen estas lógicas militaristas también al interior de la población civil, población que, como la hemos concebido, siempre está al margen del contexto del conflicto armado, pero, digamos, con este ejemplo quiero mostrar que sí hay una reiteración de estas prácticas bélicas también por parte de la población civil. Y ya, digamos, para ir cerrando esta, digamos, esta presentación, quiero también mostrar cómo hay una relación fuerte entre las masculinidades militarizadas y cómo están aunadas también a unas marcas de racialización, sobre todo, digamos, con comunidades indígenas. Y uno de esos ejemplos también se da en el marco de las protestas el 8 y el 9 de mayo en Cali principalmente. Las personas de bien que les comento salen a dispararle a varios integrantes de la minga indígena y tenemos, digamos, una producción de esto, una circulación de un discurso por parte tanto de la Policía Nacional como de diferentes medios de comunicación, donde se destaca, digamos, esta otrerización de los indígenas y como sujetos salvajes, inferiores, que llegan a las ciudades a causar desmanes. Y estos son, digamos, discursos reproducidos por medios de comunicación, por lo menos este es una noticia de Canal Caracol, donde su titular es Ciudadanos, ¿sí? La gente de bien e indígenas se enfrenta, ¿sí? Y también hay unas lógicas discursivas que están reproduciendo y están consolidando esta producción de estas personas como abyectas, como salvajes, como personas que no tienen la lógica de pensamiento o de razón de los ciudadanos, entonces se ponen en grupos separados, ¿sí? Entonces como los buenos, los malos, los racionales versus los salvajes enfrentados y... del mismo modo salió también la prensa, un comunicado de prensa de la Policía Nacional, donde ya se empieza a hacer una producción de ese nuevo enemigo y que está, digamos, muy relacionado con esta figura del vándalo que les pues he intentado como abordar. Y ellos hablan, los policías hablan de que este es el comunicado de prensa completo, donde ellos solamente salieron a asistir el llamado de la población que estaba diciendo que los indígenas estaban metiendo a los conjuntos y estaban haciendo saqueos y estaban disparando y no sé qué. Entonces, digamos, ahí hay una producción también de esas masculinidades militarizadas asociadas a unas marcas de racialización que siguen siendo reiteradas y reproducidas no solamente pues por personas del común o altos mandatarios, sino por también incluso medios de comunicación como el canal Caracol. Lo cierto es que nunca se pudo comprobar digamos, esta relación de los indígenas con estos saqueos o estos desmanes que supuestamente los ciudadanos de bien estaban denunciando y la Policía Nacional saca un comunicado diciendo que ellos solamente han atendido a un llamado. Aquí vemos también otro de las categorías que yo utilizo y son los marcos, marcos de guerra de Judith Butler, en el sentido en que vemos cómo a pesar de que hay un intento de circulación de una imagen de interpretación sobre lo que estaba sucediendo en los días 8 y 9 de mayo, este marco de interpretación se rompe cuando empieza a haber una circulación de videos donde lo que muestran es los ciudadanos de bien en camionetas de alto valor. Aquí vemos, pues en esta imagen vemos cómo estos ciudadanos de bien están muy relacionados con la fuerza pública. Aquí es el momento justo donde se hacen los disparos a varios integrantes de la minga indígena que dejó esos días
varias personas heridas, y vemos cómo hay una ruptura de ese marco de interpretación, y lo que pues termina siendo, digamos, mostrando, digamos, otros anudamientos y otros elementos para estos análisis. Hay muchas prácticas, pues ya para finalizar, hay muchas reiteraciones de las masculinidades militarizadas que se producen en diferentes instituciones. Yo soy docente, esta es una izada de bandera del colegio donde laboro. Y uno empieza a ver cómo existen socialmente diversas reiteraciones en diferentes instituciones como la escuela, por lo menos a partir de la izada de bandera, que es, digamos, mostrar el adoctrinamiento de estos cuerpos de manera rígida, con uniforme, que siguen filas de mayor a menor, que hay un policía que es el profesor el que va pasando a ver si hay un comportamiento adecuado en este momento, donde hay, digamos, un montón de reiteraciones bélicas, como es la oración a la bandera, o la oración patria, perdón, es la oración patria, que es la que ustedes pueden ver en pantalla, que lo que intenta hacer es la producción y la reproducción de personas, de masculinidades que siguen siendo relacionadas por la guerra y para la guerra. Entonces, nosotros mismos también como docentes incluso terminamos cayendo en estas lógicas de reiterar estas masculinidades militarizadas, por lo menos a partir de estos actos simbólicos como son las izadas de bandera. Por lo menos la producción masiva de los héroes de la patria es otra de las reiteraciones que puede también tener unas consecuencias bastante nefastas. Esta es la foto de unos policías, perdón, de unos integrantes del ejército que en el año 2019 en la Feria de las Flores les pareció, o no sé si fue una orden o fue por una cuestión voluntaria, se subieron en una bandera que iba siendo, digamos, llevada por un helicóptero, y los arneses no aguantan más su cuerpo y ellos terminan perdiendo la vida en este acto protocolario, como es, digamos, culturalmente esta Feria de las Flores. Entonces vemos también cómo hay unas reiteraciones de las masculinidades, o estas reiteraciones también de las masculinidades militarizadas pueden tener unas consecuencias bastante fuertes, y es como que personas terminen perdiendo la vida en estas circunstancias. Y ya, digamos, para concluir, o dentro de los elementos que quiero que queden, digamos, o que se resalten, es que las masculinidades militarizadas y las masculinidades en general tienen que ser pensadas en plural, ¿sí? Tienen que ser pensadas en plural según los diferentes productos históricos, los diferentes momentos los diferentes contextos sociales, culturales, también históricos de los diferentes lugares del mundo, eh, y deben estar aunadas, o deben estar relacionadas, o en este caso, las masculinidades militarizadas también están concebidas como anudamientos, ¿sí? Con otras relaciones sociales, como son la clase, la raza, la edad, en Colombia el regionalismo, la sexualidad, entre otras relaciones sociales, siempre están relacionadas con esa, o interactúan con otras relaciones sociales. Y en este sentido, para mí, siguiendo a Judith Butler, que es, digamos, una parte importante de mi investigación, para mí las masculinidades son entendidas, y las masculinidades militarizadas, digamos, como tal, son entendidas como actos performativos de género que se reproducen a partir de la sedimentación de diversas prácticas reiterativas, para que esas masculinidades militarizadas se logren como un efecto naturalizado y de pronto con alguna apariencia de originalidad. Eh, las masculinidades, entonces, también en este sentido, al igual que el sexo, y siguiendo de nuevo a Butler, son construcciones idealizadas, son fantasías que se van materializando en el cuerpo a través del tiempo y a través de esta sedimentación de prácticas que están asociadas a un modelo de masculinidades militarizadas que no son iguales, que pueden ser apropiadas de diferente manera, y que del mismo modo también puede tener
grietas por medio de las cuales se puedan generar transformaciones, porque digamos, las personas también tienen una capacidad de agencia y pueden, digamos, lograr procesos de transformación y engenderamiento completamente diferentes. Entonces, en este sentido, ya para terminar, como las masculinidades normadas, idealizadas y regulatorias, que son, digamos, estas masculinidades que se nos proponen o que reiteramos como deseables, y que están relacionadas no solo al militarismo, sino también a la militarización, es necesario para que puedan mantener los efectos, pues necesitan de unas reiteraciones, ¿sí? Que si digamos, se dejan de reiterar o si se dejan de producir a través de estos ideales del guerrero o a través de estos ideales que están muy asociados a la solución de los problemas del país con las armas, pues si no se hace esta reiteración, definitivamente las masculinidades militarizadas no van a producir o no van a poder producir lo que están nombrando. Esto, pues, básicamente es mi presentación del día de hoy. Muchísimas gracias, Mamagali, por tu colaboración. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario. Bueno, muchas gracias a ti, Tatiana. Muy interesante eso de la investigación que has hecho sobre las diferentes maneras de entender no solo las masculinidades, pero también toda esta cartografía, como dices, ¿no? De tratar de mapear am, las performatividades, ¿no? De estas masculinidades, que terminan por producir discursos, ¿no? Porque son masculinidades que se reiteran a sí mismas porque quieren verse en la cultura y quieren mantenerse en la cultura. Entonces, mismo cuando uno intenta de no militarizar, el hecho de que pone el enfoque en eso, como la media, no como los periodistas que cubren los eventos bélicos, ¿no? Y militarizados de una manera más intensa, porque eso ah, genera más participación, más, ¿cómo se dice? La gente que ve, ¿no? Que hay más interés. Entonces, una cosa termina por generar la otra. Después, yo creo que tienes ahí un trabajo fascinante por continuar, ¿no? Espero que continúes en eso. Una cosa que nos quedó faltando, Tatiana, es que no has hablado de ti al principio y yo tampoco te introducí. Entonces, ¿cómo estamos haciendo el recording acá, ¿no? Para que quede registrado. ¿Por qué no dices más un poco quién eres tú y no, estás vinculada a, a la universidad o a alguna institución para que la gente esté Sí, documentado quién yo eres? soy docente, de básica primaria en un colegio público acá pues en la ciudad de Florida Blanca, en Santander. Pues estudié luego el pregrado en Derecho y estoy terminando ya la maestría en Estudios Sociales, donde mi trabajo de investigación son observar o el análisis de cómo se producen las masculinidades militarizadas en el cine colombiano, ¿sí? Ujú. Porque eso es algo que de pronto ha faltado acá. En Colombia han habido unos desarrollos muy interesantes teóricos sobre las masculinidades y la guerra, pero siento que ha hecho falta, digamos, una investigación en estas reiteraciones artísticas, como lo es el cine, que también construyen una propia versión de lo que son las masculinidades militarizadas y cómo eso también pues atraviesa las posiciones de los directores, el momento histórico en Colombia, cómo pasa, qué pasa en cuanto al conflicto armado en esos escenarios donde van apareciendo determinados filmes. Ujú. Entonces, digamos que por eso se me hizo bastante interesante investigar este tema, el cual fue muy difícil, ha sido bastante complejo porque yo soy de profesión abogada y docente, Mm. pero jamás en la vida había tenido nada que ver con masculinidades. De hecho, mi investigación estuvo relacionada con la Corte Interamericana de Derechos Humanos
un análisis sobre el conflicto armado y la violencia sexual de género. Pero pues pensar uno en cabeza como abogado es diferente se abrimos a esta transdisciplinariedad de las Ujú, ciencias sociales, porque yo decía, bueno, ¿qué es el conflicto armado? No, el conflicto armado, según el Estatuto de Roma, es esto, tiene que tener una intencionalidad, una organización, una jerarquía para que determinado contexto se conciba como un conflicto armado. Pero cuando empieza uno a abordarlo desde las ciencias sociales, se da cuenta que no existe una, sino 100.000 interpretaciones del conflicto armado. Entonces ujú, también tiene que uno ir, escoger uno y ya no, digamos como que me interesó esta investigación un poco por salirme de esa zona de confort, porque termina siendo un poco uno leguleyo y recitando normas de manera como de memoria, porque así lo consigna un código. Y digamos como que esta experiencia ha sido muy importante para mí porque fue como que, oiga, espere, ¿sí? O sea, hay más ujú. interpretaciones, no solo del conflicto armado, hay muchas interpretaciones sobre las masculinidades. Entonces, hacer como este engranaje ha sido bastante, digamos, enriquecedor para mí, pero ha sido un trabajo que me ha tomado mucho tiempo, lágrimas, porque había cosas que yo no entendía, o sea, no sé, no tenía ni idea me volví feminista en esta investigación, tengo que decirlo, ¿no? No me consideraba feminista, me consideraba como un habitante del mundo antirracista, antiimperialista, pero no me definía como feminista. Entonces, este proceso investigativo me llevó a decir, a nombrarme, sí, a decir, bueno, sí, no, yo tengo que nombrarme también como feminista, me considero feminista, lucho, digamos, un poco más por una idea más amplia donde todos los seres, las corporalidades tengan un espacio de inteligibilidad dentro de esta cultura que a veces nos niega ocupar determinadas posiciones, nos niega a las mujeres, por ejemplo, hacer tránsitos entre las masculinidades también, que es algo que también vi, que yo soy una persona masculina, ¿sí? Y que Ujú. eso también lo pude, digamos, asimilar y construir y decir como que sí, yo también soy una persona que me he masculinizado en diferentes aspectos de mi vida desde mi niñez. Entonces también el tema de las masculinidades me llevó a entenderme como eso, como una persona, una mujer feminista, pero también que le gusta hacer tránsitos, ¿sí? Que hace tránsitos Ujú. de género que antes yo no tenía ni idea porque yo era abogada, no sabía de género, no tenía cosas y yo, uy, eso ha sido muy, muy interesante cómo me he podido transformar en lo que Ujú. va en esta investigación, pero falta ahí un poco. Esperemos terminarla ya este año. Sí. No, muy interesante. No, yo creo que el el la base, ¿no? de abogada siempre va a ser interesante porque uno conoce el contexto legal, que también es bien masculino en muchos sentidos, pero también porque también la cuestión de los cuerpos, ¿no? Como has trabajado, que el conflicto armado no es solamente un conflicto armado en un territorio geográfico, pero es un conflicto de los cuerpos, ¿no? Porque la manera como la masculinidad hegemónica entiende am, las armas, ¿no? El cuerpo masculino es visto Ujú, como una arma, es utilizado como arma, es como si no hubiera diferencia entre los límites corporales del individuo masculino y am, las armas, ¿no? Y la militarización, la manera de de pensar la violencia. Es una cosa muy compleja y al mismo tiempo muy invisible, pero como las violaciones que ocurren en tiempos de guerra son bien ujú, típicas de la utilización de la masculinidad como una arma para la dominación, dominación de los cuerpos, pero también es simbólica, porque cuando uno viola a un individuo, está violando también a la patria, ¿no? Y la ideología que representa y el poder que uno quiere tener. Entonces, bien,
hay mucho por ahí, ¿no? Sí. Y el conflicto en Colombia también tiene muchas no, camadas, ¿no? Desde eh, el narcotráfico, pero Ujú. las camadas corruptas de los poderes más hegemónicos y la utilización de los cuerpos individuales y también de las etnias, como has dicho, en ese proceso para descalificar o acusar o ¿no? Tratar de dividir las personas, los más, más o menos violentos, más o menos con derecho al uso de la violencia y del poder, o culpabilizar, ¿no? A la gente por Sí. el propio conflicto armado. Entonces es todo un... Tenemos que ponerte en contacto con una de las personas que trabaja mucho este tema, que es Madeleine Reese, que maneja toda la cuestión de Women for Peace and Security. Eh, Marlene es Ruiz. una colaboradora de Men Engage. Marlene Ruiz. Sí, Ok. y te puedo pasar después el contacto si te interesa. No sé si hay Sí. preguntas de alguien más que está en el grupo, si quieren comentar o antes que cerremos la sesión. Listo. Como que no hubo preguntas, comentarios. Entonces, yo voy a, déjame ver, compartir mi pantalla solo un minuto para que vean que estamos en nuestro hashtag si uno quiere seguir la, la sesión. Entonces pueden encontrar el programa en nuestro website, ¿no? menengage.org, simposio. Y el acto de clausura se va a realizar el 22 de junio em, en, en línea, por supuesto, ¿no? Pero todavía estamos trabajando en línea. Queríamos mucho haber hecho el simposio en África, en Ruanda, pero no fue posible. Entonces, quizás una otra vez. Entonces, les agradecemos mucho. Pueden encontrarlas en nuestro portal y en el YouTube channel, no, el canal de YouTube de Men Engage. Están ahí todos los recordings, ¿no? Hay montones de vídeos de secciones de varios temas que uno puede buscar para continuar a trabajar en estos temas con nosotros y, y ojalá nos veamos otra vez en un futuro próximo. Claro Gracias, que sí, Magali. Tatiana, Muchas y a gracias. todos.